Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo. Ha sido Sendero Luminoso. Tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio. Que estuvieran equivocados es muy diferente. Que sean colonizados mentalmente, porque el marxismo es una especie de colonialismo mental de izquierda, cierto. Pero aún así pusieron el jaque al Estado criollo durante 20 años. Ahora hay fachadas, ¿no? Ahora pertenecen a comités de defensas. Pero sí creo, como dice este buen informe Perú 21, que se han atacado 99 locales privados, 91 públicos, 38 sedes policiales han sido destruidas por los radicales. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿esto es una protesta pacífica? El decreto ley 25475 establece la pena para delitos de terrorismo hasta con 25 años de prisión y estipula un acto terrorista es ocasionar daños a los bienes públicos y privados al punto de impedir total o parcialmente la prestación de servicios esenciales para la población. Bueno, ¿qué han hecho estos sujetos que se llaman manifestantes? ¿Han hecho actos terroristas o no? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué creen? Y dicho sea de paso, Antauro Humala, bueno, Antauro Humala ya está en campaña, ¿no? Y Antauro Humala quiere separarse de la izquierda bruta y achorada, de la izquierda radical, y acaba de decir que lo mejor que ha dado la izquierda peruana es Sendero Luminoso. Aquí está. El tema, como dice el general Morán, es que ahora pues ellos no dicen que pertenecen a Sendero y al MRTA, porque saben todo lo que dice el Código Penal sobre los miembros de las organizaciones terroristas. Entonces, y lo mejor que ha dado la izquierda como partido político, no estoy diciendo como hombre, cladillones falsos, no, como partido político, o sea, ideología, liderazgo y martirologio. Hay que ser realistas. Nosotros en los caceristas somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo. Ha sido Sendero Luminoso, tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio. Que estuvieran equivocados es muy diferente. Que sean colonizados mentalmente, porque el marxismo es una especie de colonialismo mental de izquierda, cierto. Pero aún así pusieron el jaque al Estado criollo durante 20 años. Bueno, yo no voy a repetir las lisuras, he decidido a partir de hoy no repetir las lisuras de tanto desadaptado, pero qué triste tu vida, Antauro Humala, ¿no? Lo mejor de la izquierda ha sido Sendero Luminoso. ¿Ha habido martirologio en Sendero Luminoso? Oye, lo que ha habido son terroristas, genocidas. Antauro, ¿qué estás fumando? Despiértate. ¿O estás tomando agua racimada de Vladimir Cerrón? Ha sido lo peor. Nos han desangrado 20 años. Y muchos de izquierda no supieron separarse del terrorismo. Ese ya no es nuestro problema, ¿no? No puedes decir que es lo mejor de la izquierda. Es lo más abominable que he estado escuchando hoy día, que sabían liderar. Escúchame, claro, era un tremendo líder Abimael Guzmán, ¿no? No se le movía ni un pelo. Desde su trono mayor ordenaba cómo matar a la gente, ¿no? Siempre con whisky, ¿no? Y siempre con mujeres, ¿no? Sí, claro, pero tú no puedes decir las barbaridades que estás diciendo. Y encima dice que somos matemáticos, somos ingenieros. Solo te falta decir somos desadaptados. Ahí está, para quienes quieran votar por este señor que cada día para mí está... no voy a repetir la palabra que está en mi cabeza, pero un poco más de respeto, Antauro Humala, a los muertos, a las víctimas, un poco más de respeto al Perú. La izquierda cometió graves errores con Sendero Luminoso, correcto, pero tú no puedes decir que es lo mejor que ha ocurrido. No. Por Dios. La época que hemos vivido, un poco en las manos de Sendero y las muertes, las miles de muertes que sufrieron muchísimas familias en el país. Pienso que en el caso de Sendero esto difícilmente se podría dar, porque está fresca en la memoria. Son 13 años de crímenes atroces y no puede haber pues, perdón a este tipo de gente. La masacre de las Ashánicas es una prueba más. Así es. Realmente terrible, una tragedia.
Entonces, cuando yo tomé en mis manos la conducción de esta estrategia terrorista, asumí ciertos principios. Primero, número uno, el presidente de la República tiene la obligación de derrotar a Sendero y al MRTA. Número dos, el país tiene derecho a la paz. Número tres, el Estado tiene que defender los derechos humanos de los 22 millones de peruanos y no solamente de los terroristas. Y dejé los formalismos atrás. Si ese Estado de la Constitución del 79 me demostró que era ineficiente, que ese poder ejecutivo, legislativo y judicial no era capaz de luchar contra Abimael Guzmán y sus huestes y Olay y sus criminales, entonces había que dejar de lado esas formalidades y decir, bueno, seguimos administrando este terrorismo, o si no, de una vez lo golpeamos duro y lo eliminamos. Como lo hicimos. Usted ha prometido incluso que antes... Por ejemplo, hablando del terrorismo, hay avanzado porque Sendero tenía méritos. Sino Sino porque el Estado sencillamente era incapaz de hacerle frente. Con su poder judicial que conocimos y con su poder legislativo que no legislaba absolutamente nada contra el terrorismo, y un ejecutivo sin la mayor capacidad para actuar. Entonces eso nos llevó pues al colapso. Ahora, con este Estado más eficiente, cuya, o sea, en crisis sin salida, ahora ya es un país con futuro. Tenemos todavía que soportar algunas épocas duras, pero somos un país con futuro. Sí, y ya se ve la perspectiva muy clara, ¿no? ¿Por qué no terminamos de tocar este punto, en el cual yo sí quería enfocarlo? Porque es cierto de que hay mucha gente que vive permanente, o sea, digo, vive de por vida en las universidades, dejando sin vacante a un joven estudiante. A muchos. En realidad, estos estudiantes, que yo les llamo vitalicios, no van a estudiar, no hacen estudio ni investigación con seriedad. Permanecen en la universidad 15 a 20 años, no, ni siquiera haciendo política, haciendo politiquería, e incluso algunos de ellos infiltrándose en la dirigencia para introducir ideologías como la de Sendero. Fíjese los cambios que se han operado en la universidad cuando se ha recuperado el principio de autoridad y obligando a los estudiantes a estudiar y permitiendo a la gran mayoría. Lo que pasa es que ya somos un poco desmemoriados. Nos olvidamos que la Universidad de San Marcos, por ejemplo, estaba totalmente pintarrajeado. Viva Abimael Guzmán, viva la guerra popular, no había un solo metro cuadrado limpio. Esa universidad estaba pues plagada, todavía sigue, por dirigentes estudiantiles que tenían 15 a 20 años, sin pagar un solo centavo, sin que la universidad le exija algún rendimiento. ¿Qué hice yo en la Universidad Agraria? Manejamos la universidad con ciertas exigencias para que haya vacantes y para que los verdaderos estudiantes estudien y que esos estudiantes dirigentes vitalicios no estén pues ocupando la vacante que la gente pueblo necesita. ¿Qué se hará entonces con la nueva Constitución en contra de estos estudiantes vitalicios? Por eso es que en la Constitución se dice que debe tener un rendimiento académico. Si no, se deberá buscar algún mecanismo para que deje la vacante a los otros muchachos. Es decir, no se elimina la gratuidad. Incluso yo soy partidario que no la gratuidad con esa universidad tan desordenada, caótica. Ni usted ni yo, ni ninguno de nosotros mandaríamos así a una universidad como fue anteriormente San Marcos o San Fernando, Villarreal. Miedo. Ahora la cosa es distinta. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Recuperarla, como se está haciendo, y no solamente decir ustedes no pagan pensión, sino aquellos que no pueden y tienen méritos y rinden, hay que darle becas. Esto es posible si es que esos estudiantes vitalicios no están ocasionando gastos innecesarios al erario. A ver si entendí bien, entonces se dará gratuidad de enseñanza inicial, primaria, secundaria y universidades. Totalmente en colegios pero en un término de tiempo, quiere decir la gente no puede estar 10 años en una universidad cuando la carrera terminaba a los 5. 10 años, bueno, podría ser... Hasta 10. Claro, Mire bueno, eso, yo ya aceptaría, ¿no?
Pero más de 10 ya no Pues. sería aceptable. Es decir, estudiantes con 40 años, 20 años de dirigentes, es para crear el caos en la universidad. Y nosotros, yo pienso que aquí debemos tomar conciencia. No debemos permitir que la universidad caiga en manos de los terroristas. Y caerá en manos de los terroristas si se permite esa permanencia indefinida, vitalicia, de esos dirigentes. Con esta nueva constitución y marcando ya otro plano de la entrevista, con esta nueva constitución, señor presidente, al momento de marcar el sí, que es la posición que usted defiende, también diremos sí a la pena de muerte. La pena de muerte está también contemplada muy claramente. Se aplicaría a casos pues como de Abimael Guzmán, o a casos de condena por excepcionales por traición a la patria. Artículo 140. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. La pregunta es, ¿y si Abimael Guzmán, Olay, Cárdenas Schulte ya están en prisión? ¿Por qué necesitamos este artículo si no se puede aplicar retroactivamente? Lo requerimos porque tenemos que ser previsor. No vaya a ser que en el año 98 o en el año 2005 se aparezca pues un nuevo Abimael. Y entonces ahí debemos contar con el instrumento para aplicarlo a tiempo. Si esto lo hubiéramos hecho el año 82, cuando estaba Abimael rodeado, se conocía su paradero, y hubiéramos tenido un instrumento de esta naturaleza y un poder ejecutivo decidido a terminar con el terrorismo, no hubiéramos tenido los 26.000 muertos en la miseria que tendremos ahora. La pena de muerte no es un instrumento de disuasión contra los terroristas. Obviamente, no es la herramienta para terminar el terrorismo. La herramienta para terminar el terrorismo está constituida por toda una estrategia, que es estrategia de manejo de penales, de legislación drástica, de inteligencia. Todo eso constituye una estrategia. La pena de muerte no va a resolver el problema del terrorismo, pero sí es una medida preventiva. Si hay un nuevo Abimael, ahí sí hay que aplicarle inmediatamente.